Ya estamos con la siguiente invitada, me refiero a Laura Cafaro, ella es licenciada en Trabajo Social. Estaremos hablando sobre avances y retrocesos vinculados con la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. Tuvieron un conversatorio el pasado 9 de octubre que Laura estuvo moderando. Allí se fueron planteados temas bien interesantes que vamos a desarrollar a continuación. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte. Muchas gracias por la invitación. Antes de meternos de lleno con este tema en particular, con el conversatorio que estuviste moderando, bueno, ustedes también hicieron un comunicado a partir de la situación de Milagros Chamorro, que se quitó la vida días atrás y que ha generado muchísima conmoción porque esto es el desenlace de una situación que ella ya había denunciado públicamente y ante la justicia. Sí, como Departamento de Trabajo Social sacamos un comunicado porque, bueno, Milagros Chamorro, que en el 2021 estuve acompañando la mesa de defensa de su tesis de grado, donde ella justamente hablaba sobre el tema de género en la publicidad. O sea, el tema de género estaba ahí en la vuelta en lo que ella estaba trabajando, ¿no? O sea que desde el 2021 ella es trabajadora social y denunció lo que a los 15 años le había sucedido, como a tantas adolescentes, ¿no? Lamentablemente, que fue una violación grupal donde fue llevada en forma engañada, fue alcoholizada y, bueno, y fue luego violada, ¿no? ¿Y por qué digo violación grupal y no como en otro momento se escuchaba en España? ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la manada? Porque en realidad la manada hace alusión a algo como animal, ¿no? Algo, un instinto, algo, ¿no? Y que no se puede frenar. Y en realidad, bueno, fueron varones comunes, hombres comunes y corrientes, ¿no? Que simplemente hacen uso del privilegio que tienen como varones y también de lo que es la cultura de la violación, ¿no? Decidieron hacerlo, ¿no? Hubo una decisión consciente, bueno, de violar a Milagros. En una sociedad donde de alguna forma habilita y donde naturaliza, ¿no? Que la violación, bueno, es posible hacia una mujer, ¿no? Sí, de ahí se ponen como muchas cosas arriba de la mesa, independientemente de lo que está pasando actualmente. Sé que hay una investigación administrativa en el centro de salud en donde ella finalmente se quitó la vida, a ver si, bueno, se le dieron o no las garantías y sobre todo la asistencia que correspondía. Sí. Pero pensaba un poco en todo el tiempo que le llevó a Milagros poder procesar esta información y poder decirla públicamente, porque no solo había estado este hecho, sino también publicación de algunos videos y un estigma que ella estaba cargando desde hace muchos años. Ahí está, esto que tú decís forma parte de lo que es la cultura de la violación, porque bueno, la mujer o la persona, fundamentalmente mujeres violadas, no solo son víctimas, sino que a su vez son señaladas como las responsables, son expuestas, son estigmatizadas. Entonces no es fácil para ninguna mujer hacer una denuncia de haber sido objeto de una violación. Y un tema que estaría bueno que el sistema político en la próxima legislatura, porque en esta legislatura no lo hizo, que pudiera haber una ley de imprescriptibilidad de la violencia, de los delitos de violencia sexual. Hoy prescriben los delitos a los 10 años, o sea, todos los delitos describen a los 10 años, salvo los de lesa humanidad, por ejemplo. En este caso hay un proyecto de ley que quedó encajonado, que justamente lo que advierte es que las mujeres o las víctimas de abuso sexual o de explotación sexual no pueden denunciar en forma inmediata. Pasan muchos años, y como en el caso de ella, que pasaron más de 12 años hasta que pudo contárselo a su familia, contárselo a sus amigas, a sus amigos. Entonces, ese es un tema que es un debe importante porque, bueno, fue uno de los motivos también que después de que ella presenta la denuncia, bueno, le dicen, esto prescribió y no se puede seguir avanzando en la denuncia, ¿no? Además de la prescripción, esta puntualización que vos hacés, todo lo que pasa a la mujer para procesar y reconocerse como una víctima, nos enfrentamos a un sistema que nos vuelve a violentar, ¿no? Puertas que se cierran, diferentes actores sociales que tal vez no tienen la formación para poder acompañarnos, un sistema de salud que tampoco está a la altura. ¿Cómo se hace para transformar la realidad con tantos debes?
En primer lugar, quiero que recordemos que en el año 2019 la violencia basada en género fue declarada una emergencia nacional. Sí. Y 2 años antes se promulgó justamente la ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basadas en género, donde se tipifican 18 formas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Pero no solo eso, sino que también se encomienda al Estado, ¿no?, por ejemplo, orientar sus políticas públicas desde una mirada de género y previniendo, ¿no?, o sea, todo lo que son situaciones de violencia hacia las mujeres, disidencias, niñas y niños y adolescentes mujeres, ¿no? Entonces, tenemos una ley, es una ley que prácticamente no se está aplicando porque carece de presupuesto desde el año 2017 y bueno, es nuevamente, ¿no?, un tema del sistema político poder, digamos, dotar de recursos económicos, humanos, de formación permanente, porque la ley 19.580 también encomienda al Estado promulgar la ley, hacerla conocer, porque algunas veces pasa de que, bueno, unas capaz que no denuncia, ¿no?, porque desconoce los derechos que tiene, y eso es obligación del Estado, digamos, que es el garante de los derechos humanos, de los derechos, poder poner en práctica, a partir de un presupuesto, a partir de designación de recursos humanos capacitados, ¿no? Sí. Hablabas de, bueno, justamente de capacitación, sí, de formar y del sistema político. Quería preguntarte particularmente por el sistema judicial, un sistema que tiene muchísimos años y sobre todo funcionarios de carrera que están hace muchos años allí. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una formación con este punto de vista? Teniendo en cuenta porque el de Milagros es uno de los casos, pero el de Valentina Cancela también fue otro, que ese caso termina en un femicidio, donde se habían hecho denuncias, donde se había actuado, la justicia no había fallado de manera, parece ser lógica, ante una denuncia como la del caso de Valentina Cancela. ¿Hace falta en el sistema judicial, sobre todo en aquellos funcionarios de mayor trayectoria, un trabajo en este sentido, con esta mirada? Porque parece ser que hay como una subestimación ante una serie de denuncias que parecen ser por lo menos bastante graves. Sí, han habido, por lo que sabemos, ¿no?, capacitaciones al funcionariado, pero deben ser formaciones continuas, ¿no? O sea, para que el sistema judicial, el sistema policial, ¿no?, pueda estar capacitado para recibir las denuncias, ¿no?, y para poder actuar protegiendo a la víctima. Eso es lo que es sumamente importante, ¿no? Ahora, el otro día en el conversatorio hablaban justamente de lo positivo y lo negativo al momento de la implementación de esta ley. Tú recién mencionabas algo que me parece que es fundamental, que es el presupuesto, ¿no? Claro. Que tenga presupuesto para que se pueda efectivizar. Independientemente de eso, ¿qué otros matices ustedes puntualizaron o qué otros puntos ustedes puntualizaron en cuanto a mejorías que pueda llegar a tener la ley? Bueno, en primer lugar es importante tener la ley porque es un reconocimiento de que este problema existe. Eso es un primer dato sumamente importante, ¿no? Y aparte de los recursos económicos, ¿no?, de un presupuesto que es necesario y de funcionarios capacitados, ¿no? Es importante, digamos, que podamos poner en cuestión algunas cosas que están sucediendo, como la reciente ley de corresponsabilidad en la crianza que fue votada en el Parlamento, que es de suma preocupación, ¿no? Porque hay temas, digamos, que de alguna forma son colocados sobre el tapete como que no existieran, ¿no? O sea, como que la corresponsabilidad ya no estuviera legislada, como que la protección hacia las infancias no existiera. Y continuamente se está poniendo como en tela de juicio, ¿no?, a las mujeres que hacen las denuncias, ¿no?, por violencia basada en género, o las infancias que también son cuestionadas en esto que llamamos, ¿no?, la forma en que pueden decir lo que les está pasando, ¿no? Entonces eso también está siendo puesto en cuestión desde un lugar, ¿no?, desde el patriarcado, desde un lugar adultocéntrico, ¿no?, donde cuestionamos continuamente a las mujeres y a las infancias y a las adolescencias en particular también, ¿no? Bien. Otra cosa que me quedó pendiente, porque en el conversatorio también hablaban sobre, creo que fue Andrea Tuana, si no me equivoco, de la ONG El Paso,
que ella señalaba, bueno, daba argumentos bien sólidos sobre las denuncias falsas, las llamadas denuncias falsas, ¿no? Ahí está. Que son bien atacadas siempre cuando ocurre algún hecho puntual, ¿no? Que de repente, bueno, se puede dar, ¿no? Dentro de un montón de denuncias, capaz que hay alguna excepción y hay alguna denuncia que no corresponde. ¿Podrías acercarnos a alguno de los argumentos que manejaron en esa charla de por qué no está bien esa crítica sobre la denuncia falsa? Ahí está, Andrea Tuana señalaba los datos, ¿no? De la cantidad de denuncias que hay, miles de denuncias que hay, ¿no? Sobre violencia basada en género, sobre la última encuesta, ¿no? Que hay sobre prevalencia de violencia, que es del año 2021, donde se señala que 8 de cada 10 mujeres somos víctimas en algún momento de nuestra vida de algún tipo de violencia, ¿no? También lo dicen los datos del CIPIAF, que es el sistema, ¿no? Para de infancia, ¿no? Sí. Que lo que hace también es señalar, lo que señalan sus informes anuales, lamentablemente, lo que señaló ahora en el último del 2023, es que las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes aumentan, ¿sí? Y siguen en aumento significativamente, sobre todo justamente en lo que hace a la violencia sexual y a la explotación, ¿no? Entonces, esos son datos, eso es lo que nos dicen, lo dice el Instituto, ahí está, la realidad, el Instituto Nacional de Estadística, lo dice el Ministerio del Interior, el INMujeres, el CIPIAF, cómo la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia niñas, niños y adolescentes aumenta año tras año, los femicidios también, ¿no? Cómo aumentan año tras año. Entonces, hablar de denuncias falsas es colocar el eje en otro lugar. Porque, ¿qué pasa? Si hubiera denuncias falsas, de hecho, cuando se discutió el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, que ahora es ley, ¿sí? Se hizo una consulta al Poder Judicial acerca de la cantidad de denuncias falsas. Sí, me acuerdo que estuvo muy en el tapete con la denuncia de Romina Celeste Orsi, por ejemplo. Fue un momento donde ahí la ley estuvo como objeto de crítica. Entonces, cuando las denuncias falsas son insignificativamente bajas. ¿Por qué? Porque es muy poco probable, salvo, bueno, en este caso particular, pero lo vamos a dejar porque, bueno, es capaz que habla de otras cosas, que no es el tema de hoy. Ya hay una legislación, tanto en el Código de la Infancia como en la propia Constitución, que ante una denuncia falsa, quien la hace tiene una sanción, hasta tiene prisión también, ¿no? De hecho, el proyecto de corresponsabilidad en la crianza aumenta la pena en ese sentido, ¿no? Entonces, ya está previsto por la ley, ya lo estaba antes de la corresponsabilidad en la crianza de esta ley, ya está prevista una sanción. Entonces, es poco probable que alguien en forma voluntaria, y más en un tema que hace a lo que es la violencia, se exponga en un sistema judicial, digamos, que tiene sus tiempos, complejo, ¿no? Donde por lo general la mujer es la que se ve estigmatizada, se ve señalada, ya de por sí se ve como culpable del hecho, ¿no? Que se exponga gratuitamente a una situación de ese tipo, ¿no? Hemos discutido también este año a propósito de las propuestas del Poder Ejecutivo de cambios en la reglamentación. ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Qué señal da al sistema esto? En realidad lo que valoramos y una de las cosas, uno de los temas por los cuales hicimos este conversatorio en la facultad es porque vemos que hay como un retroceso en la agenda de derechos y en la agenda de derechos de las mujeres y hacia las infancias y adolescencias en particular. Entonces es altamente preocupante que haya 3 proyectos de ley que en esta legislatura hayan querido modificar la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. Y bueno, apelamos o esperamos justamente de que esto no tenga cabida, ¿no? Perdón, Sí. más allá del contenido de lo que propone el Poder Ejecutivo en esas modificaciones, ¿no es revisable? ¿No puede estar en la conversación la posibilidad de revisarlo a tantos años de estando en funcionamiento? Sí, todo es revisable, ¿no? Y toda ley llega un momento que queda como obsoleta o queda... habría perimida. Claro, todo es revisable. Lo que sí no es revisable, digamos, es cuando se habla de un retroceso en lo que son los derechos humanos de las mujeres y de las infancias y adolescencias, ¿no? Eso Ustedes sí entienden que todos esos puntos significaban un retroceso. significan un retroceso, sí. Sí. Y en particular, y hablando justo de retrocesos, ¿cómo Sí. toman el hecho cuando
hay una violencia política, violencia hacia una mujer política, y se pone en tela de juicio de si es de tal partido. Hay grupos feministas que se la apoyan, cuando es de otro, ahí capaz hay ausencia de expresiones públicas y políticas. ¿Qué tanto ayuda toda esa discusión que tiene más bien un rol político con esto que tiene que ver más bien con lo social, ¿no? Y cultural? Ahí está. Yo capaz que ahí voy a dar una opinión más personal, sí, claro, sí. Y no desde el Departamento de Trabajo Social. Yo creo que cuando salimos las mujeres a las calles, ¿no? Los 8 de marzo, los 25 de noviembre, ¿no? Justamente reclamando que el Estado se haga cargo de alguna forma y nos proteja, y se escuchan, ¿no? Las consignas, yo sí te creo, ¿sí? O sea que no debe ser una simple consigna, sino digamos realmente una afirmación, yo sí te creo. Entonces, cuando hay hechos de violencia política, lo primero que a mí me surge es decir yo sí te creo, independientemente del color, del partido. Por eso digo, es una opinión personal, sí, claro. Y yo le creo a la mujer que denuncia un hecho de ese tipo, que nuevamente, como decía hoy, queda altamente estigmatizada y señalada cuando hace una denuncia por alguna situación de acoso laboral o sexual. Pero desde el punto de vista social no termina atentando con justamente la discusión política, que termina quedando ahí en una cuestión de si es del Frente Amplio, si es del Partido Nacional, del Partido Colorado, no termina atentando contra la lucha genuina desde el punto de vista social, justamente. Yo creo que la violencia de género es tan democrática, lamentablemente. Si hay algo democrático es la violencia, ¿no? Y está presente en todas las clases sociales, en todos los partidos políticos. Entonces, decir otra cosa que no sea eso sería como mentirnos a nosotras mismas, ¿no? Laura, me gustaría conocer tu opinión como trabajadora social, como licenciada, magíster, y también como una persona que está trabajando todo el tiempo con víctimas. Hoy estamos en una sociedad donde la información está al alcance de la mano, donde creo que todos de una forma u otra tenemos algún tipo de información o de conocimiento a quién recurrir o pedir ayuda. Sin embargo, las cifras de femicidio no bajan. No. Las nuevas generaciones siguen siendo tan violentas como lo eran antes, increíblemente. Yo cuando veo algunos femicidios que involucran a chiquilines de 20, 20 y pico de años, no entiendo, digo, pero ¿no avanzamos nada? ¿Qué pensás que es lo que pasa? ¿Cuál es el análisis que vos realizás de lo que está ocurriendo en este momento a nivel social? Claro, yo creo que más allá del acceso que podamos tener a las redes y eso, no necesariamente buscamos o encontramos lo que queremos, ¿no? O sea, yo todos los años hago el ejercicio de preguntar en una clase numerosa que tengo en el segundo semestre de más de 160 estudiantes, ¿quién conoce, por ejemplo, el 0800 4141 o el asterisco 4141, que ya aviso de que es un teléfono, ¿no? Para poder asesorarse en situaciones de violencia justamente basadas en género, y pregunto quiénes lo conocen. Y en realidad es una población de entre 21 22 años y algunas personas, estudiantes también de 30 y pico, 40 años, y si encuentro a uno que lo conoce o una, es mucho. Entonces a mí me alarma, sí, realmente me preocupa, porque que no se conozca, por ejemplo, un teléfono que uno piensa, ¿no? O una piensa que bueno, que es un teléfono que circula, que hay propaganda, que se ven pegotines en las calles, en los ómnibus. Sí, que los medios de comunicación reiteramos todo el tiempo, Ahí además. está. Entonces, bueno, preocupa porque si no se accede a eso, también es poco probable que se acceda a una información certera, ¿no? Acerca de lo que es la violencia basada en género. Hablas de las juventudes, ¿no? De tu rol como docente. Creo que es un capital a trabajar profundamente, ¿no? Se han hecho campañas de violencia en el noviazgo, que todavía se ve mucho. Le hablaba del caso Valentina Cancela. Pero ¿cuánto estamos trabajando realmente desde la educación formal y de los lugares donde los jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes transitan en que estos conceptos realmente logren penetrar? Yo creo que sigue siendo poco, porque el tema de género lo podemos trabajar desde la primera infancia, o sea, no tenemos que ser iluminados universitarios o universitarias para trabajar el tema, sino que desde la primera infancia
y con nuestras infancias y adolescencias debería ser un eje central, digamos, en la educación pública y privada, poder trabajar estos temas. Y también a nivel de la universidad, ¿no? Nosotros recientemente tenemos un curso en la Facultad de Ciencias Sociales que aborda el tema de género, o sea que es poco o sigue siendo aún muy poco lo que en los distintos niveles educativos este tema está presente, y esa es una preocupación. Y el sistema en general, porque me imagino que en familias donde se vive violencia, que un maestro pueda darse cuenta a tiempo es fundamental, que una enfermera, un médico, ¿no? El sistema en general tenga el entrenamiento de poder leer esas señales, puede prevenir muchos casos de gravedad en violencia, femicidios y demás. ¿Cuánto se ha entrenado, cuánto ha también penetrado en esos ámbitos? Yo creo que sigue siendo insuficiente, aunque también quiero decir que para nosotros que trabajamos en violencia, las maestras, los maestros, ¿no? Son verdaderos aliados y aliadas, porque son personas de confianza, donde las niñas, niños y adolescentes muchas veces se acercan a su maestro, a su maestra, al profesor o profesora, para contarles la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que fortalecer la formación permanente, la formación en temas de violencia, y también hay que dotar de recursos humanos a las escuelas y a los liceos que no tienen equipos conformados para abordar las situaciones cada vez más acuciantes, ¿no? Y graves en relación a lo que es la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba recién en lo que son las consecuencias que se generan a raíz de una denuncia, ¿no? Que pasó en todos los ámbitos. En general, creo que incluso a nivel de la Universidad de la República se han dado denuncias de abuso por parte de docentes. Sí. Y realmente siempre me pongo a pensar en qué pasa, ¿no? Cuando uno denuncia, y sobre todo la protección que se le da a esa persona. Y creo que es un desafío también a trabajar en ese sentido, porque claramente cuando alguien denuncia ya se está revictimizando de por sí, pues está viviendo otra vez esa situación, pero al mismo tiempo rápidamente se empieza a juzgar a la persona, y es como que el sistema, en vez de abroquelarse a favor de la víctima, suele suceder lo contrario. Y creo que es algo ahí a trabajar, y cuando hablo del sistema hablo en general de los organismos, que muchas veces son proteccionistas para sus funcionarios, y al mismo tiempo se hace muy difícil que esa persona que está sola denunciando tenga que incluso ponerse ante un sistema que se abroquela y se cierra en ese sentido. Entonces, creo que resulta muy difícil muchas veces tratar de estos temas, y sobre todo desde el punto de vista periodístico, se lo termina encubriendo muchísimo más a nivel sistema a la persona que está siendo denunciada. Y nos quedamos como muchas veces con eso, y no tanto en cómo está pasando esa persona que está denunciando. Y no, simplemente esa reflexión. Esto que tú decís es muy cierto, ¿no? Porque la persona que denuncia, como decíamos hoy, termina siendo poco menos que la victimaria, ¿no? O sea, el victimario queda la responsable, y el victimario queda en situación de víctima. Miren lo que me están haciendo, qué terrible, mi prestigio, yo soy un hombre de bien, ¿no? Queda como... y al mismo tiempo la universidad, el ministerio, la empresa que se está viendo afectada porque a nivel mediático se está hablando y quieren aparecer lo menos posible. Claro. Y al mismo tiempo no tiene que ver con desprestigiar a un organismo o a una entidad, sino más bien ver qué es lo que pasa con una situación de abuso sexual o de violación, que me parece que es más importante que la institución o lo que sea que esté en juego en cada uno de los casos. Sí, por supuesto. Laura, agradecerte por estos minutos. Pensaba en la importancia de los micromachismos, estos que están tan naturalizados y que los tenemos tan instalados, hombres y mujeres, como integrantes de una sociedad, y que está en la responsabilidad de cada uno de nosotros intentar ir modificándolos, ir cambiándolos, porque obviamente que pueden llegar a ser la nada ante hechos mucho más graves, pero en definitiva también forjan una sociedad, ¿no? Sí, y esto que tú decís es muy cierto, y también colocar de que si alguien se nos acerca, un niño, una niña, un adolescente, un compañero o compañera de trabajo, y nos trae, nos relata una situación de violencia,
tratar de poder escuchar. Algunas veces decimos, ay, ¿para qué me habrá contado? Ahora me tengo que hacer cargo. Y sí, nos tenemos que hacer cargo, Claro. porque esto es un tema de toda la sociedad. Nosotros podemos señalar al sistema educativo, al sistema judicial, al sistema político, pero este es un tema de toda la sociedad en su conjunto. Entonces me parece que eso es importante, porque si alguien se nos acerca y nos cuenta algo que nos pasó, que es terrible, y nosotros miramos para otro lado, posiblemente no Sí. lo vuelva a contar nunca No, y lo más. que pasa es que muchas veces el círculo de violencia es muy difícil y esa Sí. persona que te lo contó capaz que después dice que no es tan así y es Claro. verdad que es muy complejo a veces. Es complejo. Uno no tiene las herramientas a veces No. necesarias, pero está bien pedir ayuda, ¿no? Hay que pedir ayuda. Sí, Ahí y es está. de hombres y mujeres también. Y es de Sin hombres duda. y mujeres. Sí, creo que me parece que ahí también hay para mí una llave bien importante para empezar a resolverlo, ¿no? Cuando entendamos que el machismo nos impacta a todos, Sí. que todos estamos viviendo en esta sociedad enferma, Sí. obviamente nos matan a las mujeres, nos violentan a las mujeres en general, pero los varones también son víctimas de esta situación, ¿no? Entonces ahí creo que cuando los varones, por lo menos desde el egoísmo, despierten y también puedan luchar con nosotros en esta búsqueda de mayor igualdad, vamos a poder avanzar un poco más. Yo creo que eso es fundamental, porque a los varones tampoco los privilegia. O Esto sea, es más allá ganar, que ellos ganar, son claro. privilegiados en este sistema patriarcal, tampoco les aporta nada significativo, aparte de lo que sí los coloca en este lugar tan privilegiado que tienen, ¿no? En esta sociedad. Pero me parece que es un tema de todas y todos, por eso lo recalco, que es un tema de la sociedad en su conjunto. Claro. Bien. Laura, gracias por acompañarnos. Un gusto enorme Gracias. recibirte. Gracias a ustedes.